Hola, esperamos que se encuentren bien. En este video vamos a explicar el proyecto de programación de computadores que se llama PyTetris por Maylin Moreno, Valeria Perdomo y Juan Martín Londoño, que somos estudiantes de la Universidad del Rosario. Primero vamos a hablar acerca un poco del juego. El creador fue el matemático ruso Alexei. El origen del juego, o sea, Tetris, es la combinación entre tetra, que en griego significa cuatro, y el deporte favorito del creador, que era el tenis. El nombre de las fichas es tetrominos, que significa que son figuras de cuatro cuadrados. Cuando comenzó a vender Tetris para Spectrum o Atari ST en Europa y en Estados Unidos, tenía como una frase publicitaria que decía: el juego que consiguió escapar de la URSS. El Tetris en un momento fue declarado el mejor juego de la historia por la revista Time. Bueno, vamos a continuar con las herramientas y librerías implementadas, ya que este juego se desarrolló en Python, ¿no? Entonces, primero tenemos las librerías. Usamos Pygame, que es una librería que provee herramientas de multiplataforma para controlar la multimedia, tal como el sonido, el video y otros componentes del hardware. También tenemos la iteración, es esencial para el movimiento repetitivo el cambio de posición de las formas, los condicionales, para prever los movimientos posibles del usuario, además las posibles situaciones en las que se puede perder el juego. También definimos funciones que son necesarias para definir los bloques para los movimientos del usuario en diferentes situaciones, las clases que definirá la exposición del Tetris, además sus movimientos, lista de tuplas con las cuales se puede definir las formas, el color. Usamos excepciones en caso dado de hacer movimientos o controles no permitidos, entonces se van a mandar mensajes de error. Y otros que es importante recordar que los colares, los giros y la dirección de los tetrominos son esenciales para el juego. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los retos enfrentados. Nosotros como grupo consideramos que tenemos alrededor de 5 muy importantes. El primero fue considerar todos los casos posibles. Entonces al inicio pensamos que generar ese juego era un poco sencillo. Sin embargo, nos fuimos dando cuenta que no lo era, pues teníamos que considerar todos los casos posibles en el que el juego podía fallar. El segundo caso era hacerlo amigable al jugador. Hacerlo amigable al jugador era un poco complicado, pues la interfaz era un poco rústica. Por lo tanto, no era amigable a la vista o a la hora de usarlo. Por lo tanto, esto se conecta con el tercero, que era tratar con nuevas librerías. Tuvimos que tratar con diferentes métodos para hacer que este juego se hiciera amigable. Por lo tanto, usamos lo que fue la ayuda para generar otra tipografía y además agregarle música. Luego tenemos el combinar todos los conocimientos en un solo programa. Esto se nos complicó, pues alrededor de todo de nuestro semestre aprendimos diferentes conocimientos. Sin embargo, acoplarlos todos y hacerlo armónico era un poco complicado. Otro caso, que es el último que consideramos un reto difícil, fue acoplar todo en una sola clase, por lo que tuvimos que hacer muchas definiciones o distintas definiciones que se unieran entre sí para que no se nos dificultara tanto y al final hacer una definición máxima, por así decirlo, o la que contribuirá con todo, para así poder ejecutarlo y que se pudiera jugar. Luego tenemos la funcionalidad y el propósito. Entonces nuestro propósito fue divertir al usuario, con lo que también averiguamos que Pygame o en general Tetris hace que el usuario se desestrese. Por último, pues se ejecutaría el código y pues se jugaría y se utilizaría las teclas. Luego podemos ver el código. Entonces en el código pues vemos las librerías, vemos la clase, vemos las diferentes definiciones y al final vemos una definición que une todas las definiciones anteriores y al final vemos cómo se ejecutan. Y cómo más o menos concebimos la idea, pero cómo funciona por dentro PyTetris y cómo se ve, pues bueno, vamos a verlo ahora. Cuando abrimos la carpeta se encuentran tres archivos. En primer lugar se encuentra el archivo con el código. En segundo lugar, un formato fuente con el cual se tiene un estilo un poquito más retro.
y tenemos una canción, una gran canción para poder ambientar el juego. Entonces, cuando lo abrimos, podemos abrirlo con doble clic, se nos abre una ventana y hay dos espacios principales. En primer lugar, el gran espacio en el que se desarrolla el juego y en segundo lugar, un espacio más pequeño donde se dan los límites del juego. Entonces, hay varios eventos que podemos hacer, entre ellos, pues, moverlo hacia un lado, moverlo hacia el otro, bajar más rápido o, pues, incluso cambiar de posición, como se puede ver en estos momentos. Como ya habíamos visto, si ya se completa una fila, el juego elimina esa fila y simplemente baja el resto de los elementos. Como podemos ver, al lado derecho se encuentra cuál es la próxima ficha que se encontrará dentro de nuestro repertorio y lo que empieza a hacer es tratar de bajar todos este tipo de fichas a tal manera que el jugador pueda completar las filas y no pierda. ¿Qué ocurre si el jugador no logra eliminar las filas, ya sea porque con el tiempo va aumentando la velocidad o porque no tuvo la habilidad necesaria? Pues bien, ocurre el tan temido Game Over y el juego se cierra. ¿Cómo funciona por dentro PyTetris? PyTetris tiene una lógica como si fuera una rejilla, en la cual nosotros, como si fuéramos unos niños chiquitos, estamos dibujando cada uno de los cuadros. Como todos los juegos, tenemos un gran ciclo que depende del juego y en el ciclo se empieza a definir unas posiciones y se dibuja esa rejilla. ¿Qué ocurre con la rejilla? Ella va evaluando, el juego va evaluando si en esa rejilla está la forma que nosotros estamos utilizando. Si está ahí esa forma, empieza a dibujar con el color correspondiente. Por eso se establecen unos estados que van cambiando con el tiempo, dependiendo de las acciones del jugador. Se crea la rejilla y va aumentando con el tiempo la velocidad, a tal punto que, pues, si bien va cayendo uno a uno dependiendo de un tiempo que se establece, pues bien, podemos cambiar la velocidad dependiendo de lo que va con el tiempo. Si vamos bien, pues va aumentando. Si no vamos muy bien, pues perdimos. ¿Qué ocurre y qué también hace el juego? Mientras eso va pasando y van bajando las piezas, va evaluando cuáles son los eventos que va queriendo que el usuario se realice. Entonces podría evaluar que el jugador vaya hacia la derecha, vaya hacia la izquierda, trate de cambiar la posición con el comando hacia arriba o trate de bajar más rápido con el comando hacia abajo. Pero aunque pareciera muy fácil, no es tan fácil porque el juego necesita que se convierta el formato, tal como lo mostremos aquí, para que lo pueda leer y pueda evaluar si en esas rejillas están las figuras tal y como las necesitamos. Cuando evalúa, en este momento, si la figura está en el cuadro que se encuentra, pues si no está, lo deja negro. Si sí está, lo dibuja con el color que tiene esa forma. Si la ficha toca el piso, pues bien, entonces evalúa, mira que no puede seguir más y dice, ok, ya no puede seguir más, entonces lo convierte en un objeto fijo en el cual no cambia su estado. ¿Eso qué significa? Llega y dibuja ese lugar en el que quedó y lo convierte en una posición fija y lo deja ahí. Y cambia de objeto actual. Si antes había uno, pues lo deja como un objeto fijo y la figura que veíamos a la derecha se convierte en el nuevo objeto actual. Aquí se puede ver ese proceso y si llegamos a tener que se llena una fila completa, si esa fila completa ya no tiene ningún espacio negro, la borra y baja todos los pedazos. Más adelante, ¿qué evalúa? Pues en cada momento del ciclo llega y evalúa si perdimos para poder saber si termina el ciclo o si seguimos en el juego y entonces con el tiempo va aumentando la velocidad del juego. En ese orden de ideas, pues lo que tenemos al final es un proceso de un juego en el cual pues seamos un poquito más lúdicos, en el que todo no sea rigor y en el cual se pueda aplicar todos estos procesos.